El caballo ya estaba condenado, no porque fuera malo, sino porque ya no servía, flaco, herido, con la mirada baja, amarrado lejos del resto, mientras los adultos se burlaban diciendo que mañana ya no amanecía. Nadie lo defendía, nadie lo miraba como un ser vivo. Decían que era peligroso, que era un estorbo, que mantenerlo era perder dinero, que lo mejor era acabar rápido con eso. Y justo ahí, en medio de las risas y las advertencias, apareció una niña, pobre, frágil, ciega, caminando despacio, sin ver el miedo en las caras, sin ver la amenaza que todos veían. «No te acerques», le dijeron. «No hagas eso», le advirtieron. «Ese caballo no sirve», repitieron, pero la niña dio un paso más y luego otro. Nadie entendía por qué alguien tan vulnerable se acercaría a un animal sentenciado. Parecía una locura, parecía imposible, y aún así, ese fue el primer momento en que algo empezó a cambiar, no solo para el caballo, sino para todos los que estaban ahí. Quédate hasta el final y acompáñanos en estas historias que tocan el alma, donde la fe, el dolor y la compasión se cruzan para transformar destinos. Si no camina hoy, mañana no amanece. La frase cayó como un golpe seco en el aire frío del amanecer. Yolanda Setzal se detuvo antes de cruzar la reja del rancho San Efrén. Aún no entraba y ya sabía que algo estaba mal. El olor a estiércol húmedo se mezclaba con el del café viejo que alguien había dejado hirviendo desde la madrugada. Los gallos no cantaban. Eso nunca era buena señal. Apretó más el rebozo contra el pecho y siguió caminando. El patio estaba casi vacío, pero en el corral del fondo había 3 hombres parados, fumando, mirando hacia abajo como quien observa algo que ya no vale la pena. Uno de ellos escupió al suelo y soltó una risa corta, sin humor. «Nomás vino a estorbar», dijo otro. «Mejor que se acabe esto rápido». Yolanda no preguntó, nunca preguntaba primero. Dejó su bolsa junto al cuarto de herramientas y empezó con lo de siempre. Barrer el pasillo, revisar los bebederos, acomodar las cubetas. Sus manos se movían solas, como si el cuerpo supiera qué hacer, aunque la cabeza estuviera en otro lado. Cada paso resonaba en el silencio duro del rancho. Desde que había llegado ahí, hacía ya meses, el ambiente no había cambiado. Frío, incluso cuando el sol salía, nadie hablaba de más, nadie miraba a los ojos. El patrón quería trabajo, no historias, y Yolanda necesitaba ese dinero más de lo que necesitaba sentirse bienvenida. Cuando terminó de barrer, escuchó un golpe seco, como de cuerpo cayendo contra madera. Luego, un resoplido cansado. Se acercó despacio. El caballo estaba ahí, amarrado a un poste viejo, apartado de los demás, demasiado flaco, el lomo marcado, la cabeza baja, una pata temblando, como si no respondiera del todo. Tenía los ojos abiertos, pero no miraban a nadie, miraban al suelo. Uno de los hombres notó la presencia de Yolanda. «Ni lo veas», le dijo. «Ese ya está perdido». Ella no respondió. Dio un paso más. El caballo movió apenas la oreja, como si el sonido de sus guaraches le hubiera llegado tarde. «Desde anoche no se levanta bien», continuó el hombre. «El patrón ya dio la orden». Yolanda tragó saliva. No preguntó cuál orden. En ese rancho, las órdenes no se explicaban. Siguió con su rutina, lavó los comederos, acomodó la paja. Cada tarea era una forma de no pensar. Cada movimiento, una manera de mantenerse firme. Pero a ratos, sin querer, volteaba hacia el fondo. El caballo seguía ahí, igual, quieto, como esperando algo que no llegaba. El sol empezó a asomarse apenas, pintando de naranja los cerros lejanos. Yolanda se sentó un momento en la barda baja para descansar las piernas. Sacó de su bolsa un pan duro, lo partió a la mitad. Dio un mordisco pequeño. Escuchó pasos. «No te conviene encariñarte», dijo una voz detrás de ella. Era el capataz, joven, serio, con esa mirada de quien aprendió a no sentir mucho para poder quedarse.
Aquí las cosas son como son. Yolanda asintió, no discutió, nunca lo hacía. «Nomás vengo a trabajar», contestó en voz baja. El capataz la observó un segundo más y se fue. Ella se quedó mirando el pan en su mano. Pensó en su casa, en la mesa casi vacía, en las noches largas, rezando en silencio para no sentirse tan sola. Pensó en lo poco que pedía, seguir siendo útil, no estorbar, no sobrar. El caballo resopló otra vez, un sonido bajo, cansado, que no parecía queja, sino resignación. Yolanda se levantó, no porque tuviera permiso, no porque alguien se lo hubiera pedido, sino porque algo dentro de ella no la dejó quedarse sentada. Caminó hacia el corral del fondo con pasos inseguros, sabiendo que más de uno la estaba mirando, esperando que se detuviera. Nadie dijo nada. Nadie la ayudó. Cuando estuvo frente al caballo, estiró la mano despacio, no para tocarlo todavía, solo para que supiera que no estaba solo. El animal levantó apenas la cabeza. Y en ese instante, sin que nadie lo notara, el día empezó a torcerse del rumbo que ya parecía escrito. Yolanda no sabía cuánto tiempo se quedó ahí parada. El sol ya había subido un poco más y el rancho empezaba a despertar de verdad. Se oían puertas de lámina, pasos apurados, el motor de una camioneta encendiéndose a lo lejos. La vida seguía. Solo ese rincón parecía detenido. El caballo respiraba con dificultad. Cada vez que apoyaba la pata lastimada, el cuerpo entero se le vencía un poco, como si la fuerza ya no le alcanzara. Tenía una herida vieja en el costado, mal cerrada, y el pelo alrededor estaba duro, pegajoso. Nadie se había tomado la molestia de limpiarla bien. «Pobrecito», murmuró Yolanda sin darse cuenta. El caballo movió la cabeza apenas, incómodo con el sonido. Ella retiró la mano, respetando la distancia. No era miedo lo que sentía, era cuidado. Sabía que los animales, cuando ya están cansados de todo, también se cansan de las personas. Detrás de ella se escucharon risas. «Mírala», dijo uno de los peones. «Ya le agarró cariño al muerto». Otro se sumó. «Ese ni nombre tiene ya». «¿Pa qué?». Yolanda apretó los labios. No se volteó. Siguió observando al animal, tratando de entender cómo alguien podía mirar así a un ser vivo y no sentir nada. «Se llamaba Relámpago», dijo una voz más vieja. «Cuando estaba bueno, corría como loco». Ella giró la cabeza. Era un peón mayor, con la gorra deslavada y la cara marcada por el sol. «¿Relámpago?», repitió ella. El hombre se encogió de hombros. «Eso era antes, ahorita ya ni para eso sirve». Las palabras quedaron colgando en el aire. Servir, no servir. Como si toda una vida pudiera resumirse en eso. Yolanda volvió la vista al caballo. Le pareció que el nombre todavía le quedaba grande, como un recuerdo de algo que fue y que nadie quiso conservar. «¿Cuándo?», empezó a decir, pero se detuvo. «Mañana», respondió otro sin verla. «El patrón ya dijo». «No vale la pena gastar más», lo dijeron como quien habla del clima, sin coraje, sin culpa. El caballo resopló de nuevo. Esta vez fue más fuerte. Intentó acomodarse y casi cae. Yolanda dio un paso al frente por reflejo, pero se detuvo. Sabía que si lo tocaba sin cuidado podía asustarlo. «Tranquilo», susurró. «Aquí estoy». Los peones se miraron entre ellos. «Te va a patear», advirtió uno. «Ese animal ya no confía». Ella negó con la cabeza. «No estoy haciendo nada». «Justo eso», respondió el otro. «Nada que valga la pena». El comentario dolió más de lo que quiso admitir, no solo por el caballo, por ella. Recordó cuántas veces había escuchado algo parecido, en trabajos anteriores, en su propia casa, como si existir sin estorbar fuera lo único que podía aspirar a hacer bien. Se agachó despacio y tomó un poco de paja limpia. La acercó al hocico del caballo sin forzarlo. El animal olfateó, dudó y luego dio un pequeño mordisco. Fue torpe, lento, pero real. «Mira», dijo alguien sorprendido. «Sí come». «Por lástima», contestó otro. «No te engañes».
Yolanda sintió un nudo en el pecho. No era la primera vez que veía cómo se rendían antes de intentar algo distinto, pero esta vez estaba ahí, frente a ella, respirando. «¿Y si aguanta un poco más?», se atrevió a decir. «No más un día». Las risas regresaron. «¿Pa qué?», preguntó uno. «¿Tú lo vas a curar?». Ella dudó. No tenía respuesta clara. No tenía estudios, ni medicinas, ni poder de decisión. Solo tenía tiempo y ganas. «Puedo limpiarle la herida», dijo. «Darle agua, dejarlo tranquilo». El peón mayor la miró con atención. «Eso no depende de nosotros», dijo al final. «Eso lo decide el patrón». Yolanda asintió. Lo sabía. Siempre había alguien más decidiendo. El caballo levantó la cabeza un poco más y la miró. Sus ojos no brillaban, pero tampoco estaban vacíos. Había algo ahí. Cansancio, sí, dolor. Pero también una especie de espera silenciosa. Yolanda sintió que ese mirar la atravesaba, como si no fuera ella la que estaba viendo, sino la que estaba siendo observada. Se enderezó despacio. «Aunque sea hoy», dijo, más para sí que para los demás. «Hoy no estás solo». Nadie respondió. Los peones se fueron dispersando, cada uno a su tarea. El rancho volvió a llenarse de ruidos. El mundo siguió girando como siempre, pero en ese rincón, junto al poste viejo, Yolanda se quedó un rato más, sin prometer nada, sin saber cómo iba a terminar, solo negándose, por primera vez en mucho tiempo, a mirar hacia otro lado. El ruido de la camioneta entrando al rancho cortó el aire como un machetazo. Yolanda levantó la vista por reflejo. No era del patrón. Era una pick-up vieja, llena de polvo, con costales amarrados atrás, de esas que llegan y se van sin que nadie pregunte mucho. Del lado del copiloto bajó una mujer joven, flaca, con el cabello recogido a la carrera. Del asiento de atrás descendió una niña tomada de su mano. Caminaba despacio, tanteando el suelo con la punta del zapato. Yolanda lo supo antes de que alguien dijera nada. La niña no veía. «No se separen», dijo la mujer. «Ahorita regreso». La niña asintió, aunque la camioneta ya se estaba yendo. Se quedó parada, quieta, como escuchando el lugar. El rancho tenía sonidos propios, el resuello de los animales, el metal chocando, voces lejanas. Para Yolanda todo eso era rutina. Para la niña era un mapa nuevo. «¿Te perdiste?», preguntó Yolanda con cuidado, acercándose. La niña giró la cabeza hacia su voz. Sonrió, chiquita, sin miedo. «No», respondió. «Estoy esperando». «¿A quién?» «A mi mamá. Va a dejar unas cosas». Yolanda asintió, aunque la niña no podía verla. «¿Quieres sentarte?», ofreció. «Aquí hay una barda». La niña negó con la cabeza. «Prefiero estar parada», dijo. «Así escucho mejor». Yolanda no supo qué contestar. Volteó un segundo hacia el corral del fondo. El caballo seguía ahí, quieto, respirando pesado. La niña frunció el ceño. «¿Qué es eso?», preguntó. «¿Eso qué?». «Eso que respira como triste». Yolanda sintió un escalofrío. «Es un caballo», respondió. «Está enfermo». La niña soltó la mano que había estado apretando contra su vestido y dio un paso al frente. «¿Puedo ir?», preguntó, ya caminando. «Espera», dijo Yolanda alarmada. «Está amarrado y puede asustarse». «No pasa nada», contestó la niña. «Ya me oyó». Y sin esperar permiso, avanzó despacio, siguiendo el sonido del resuello. No llevaba bastón, no estiraba las manos, caminaba como si conociera el camino desde antes. «Oye, niña», gritó uno de los peones desde lejos. «No te acerques ahí». La niña no se detuvo. Yolanda caminó detrás de ella, con el corazón en la garganta. «Despacio», le dijo. «Voy contigo». Cuando estuvieron a unos pasos del caballo, la niña se detuvo sola. Inclinó un poco la cabeza como si escuchara algo muy bajito. «Está cansado», dijo, «y tiene miedo». Uno de los peones soltó una risa nerviosa. «Mira nada más», dijo. «Ahora resulta que habla con animales». Yolanda sintió coraje, pero no respondió. Estaba demasiado pendiente de lo que estaba pasando frente a ella. La niña levantó la mano despacio, sin tocar todavía.
El caballo se movió, no retrocedió, no pateó, solo respiró más hondo. ¿Puedo?, preguntó la niña. Yolanda dudó un segundo, pero asintió. Despacito, dijo. Aquí estoy. Los dedos pequeños tocaron el aire primero, luego el cuello caliente del animal. El caballo tembló, pero no se apartó. La niña sonrió más grande. No está enojado, dijo. Solo está solo. Yolanda sintió que algo se le apretaba en el pecho. Miró alrededor. Nadie decía nada. Los peones observaban en silencio, como si no supieran qué hacer con esa escena. ¿Cómo te llamas?, preguntó Yolanda. Maribel, respondió la niña. ¿Y tú? Yolanda. Mucho gusto, Yolanda. La niña siguió acariciando al caballo, con cuidado, como si supiera exactamente dónde tocar. ¿Por qué está amarrado aparte?, preguntó. Yolanda no supo cómo decirlo. Porque ya no lo quieren. Maribel frunció el ceño. ¿Y él qué hizo? La pregunta quedó flotando. Nada, respondió Yolanda al final. Nada malo. El caballo bajó la cabeza un poco más acercándola a la niña. Ella apoyó la frente en su cuello sin pensarlo. Yolanda contuvo la respiración. Nadie se atrevió a interrumpir. Huele a tierra mojada, dijo Maribel, y a dolor, pero también a algo bueno. ¿A qué?, preguntó Yolanda en voz baja. La niña se quedó callada unos segundos. A esperanza, dijo. Poquita, pero ahí está. En ese momento regresó la mujer corriendo. ¡Maribel!, gritó. Te dije que no te movieras. Estoy bien, mamá, respondió la niña. Mira. La mujer se quedó paralizada al ver dónde estaba su hija. Luego miró a Yolanda, alarmada. Perdón, dijo Yolanda rápido. No pasó nada. De verdad. La mujer respiró hondo y abrazó a la niña. Vámonos, dijo. Aquí no es lugar. Maribel se soltó un poco y volvió la cara hacia el caballo. No te vayas, susurró. Todavía no. El caballo resopló suave, como respondiendo. Yolanda sintió que la piel se le erizaba. No sabía explicar lo que acababa de pasar. Solo sabía que, desde ese momento, ya no estaba sola sosteniendo esa decisión silenciosa. Algo más grande había entrado al rancho. Y no parecía casualidad. Don Laureano llegó cuando el sol ya estaba bien arriba. No saludó a nadie. Bajó de la camioneta, acomodándose las mangas de la camisa limpia, como si el polvo del rancho no fuera con él. Caminó directo a la oficina, pero antes de entrar lanzó una mirada rápida al patio, contando cosas con los ojos, como siempre. Yolanda lo vio desde lejos. El estómago se le apretó. No había planeado nada, no tenía discurso. Solo sabía que si no hablaba ese día, no iba a haber otro. Se limpió las manos en el mandil y caminó hacia él. «Patrón», dijo manteniendo la voz firme, «¿puedo hablar con usted un momento?» Don Laureano se detuvo. La miró de arriba abajo, como si tuviera que ubicar quién era. «Rápido», respondió. «No tengo tiempo». Yolanda respiró hondo. «Es por el caballo del fondo». Él soltó una risa corta, sin humor. «¿Otra vez?», dijo. «Ya quedó claro eso. Nomás quiero pedirle un día», insistió ella. «Uno nada más». Don Laureano la observó con atención ahora, como si le resultara curioso que alguien como ella se atreviera a insistir. «¿Y pa' qué?», preguntó. «¿Qué va a cambiar en un día?». Yolanda dudó un segundo. «No lo sé», admitió, «pero ayer comió». Se sostuvo un poco mejor. «Y hay una niña». «¿Una niña?», repitió él frunciendo el ceño. «¿Qué tiene que ver eso?». «Nada», dijo ella rápido. «O todo. No sé. Solo algo pasó». Don Laureano soltó un suspiro impaciente. «Mira», dijo, «ese animal ya me hizo perder suficiente. No corre, no carga, no sirve. ¿Quieres que lo mantenga por lástima?» «No», respondió Yolanda. «Solo quiero tiempo». Él se cruzó de brazos. «¿Tú te vas a hacer responsable?», preguntó. «¿De la comida, del espacio, de si se pone peor?». Yolanda sintió un nudo en la garganta, pero no bajó la mirada. «Sí», dijo, «yo me encargo hoy». Don Laureano la sostuvo la mirada unos segundos más. Luego sonrió, pero no era una sonrisa amable.
Está bien, dijo. Un día, Yolanda soltó el aire que estaba conteniendo. Gracias, patrón. No me agradezcas, continuó él. Mañana, a esta misma hora, se acaba. Si no hay un cambio claro, no quiero dramas. ¿Entendido? Ella asintió. Entendido. Y ni se te ocurra meter gente, agregó. Esto es un rancho, no un refugio. Don Laureano entró a la oficina sin mirar atrás. Yolanda se quedó parada un momento, con las piernas temblándole. Un día, solo eso. 24 horas que pesaban como una piedra. Cuando volvió al corral, los peones ya sabían. Te dio chance, dijo uno. No sé cómo le hiciste. Por lástima, agregó otro. No te emociones. Yolanda no respondió. Se acercó al caballo y empezó a trabajar. Consiguió agua limpia, lavó la herida con cuidado, retirando lo que pudo sin hacerle daño. El caballo se quejaba bajito, pero no se movía. «Aguanta», le susurró. «Es hoy». El día avanzó lento. El sol pegaba fuerte. Yolanda iba y venía, revisando al animal, dándole pequeños puños de alimento, hablándole aunque no supiera si entendía. Cada mejora, por mínima que fuera, la sentía como un triunfo frágil, listo para romperse. Por la tarde, escuchó pasos conocidos. «¿Puedo pasar?», preguntó una voz infantil. Era Maribel. Venía tomada del brazo de su mamá. «Solo un ratito», dijo la mujer. «Luego nos vamos». Yolanda asintió. La niña se acercó sin dudar, como si el camino ya estuviera marcado. «Sigue aquí», dijo Maribel sonriendo. «Te dije que no te fueras». El caballo levantó la cabeza al oírla. Un poco más que antes. Yolanda sintió que el corazón le daba un brinco. «Tiene hasta mañana», dijo Yolanda, sin saber por qué lo decía en voz alta. «Entonces hay que aprovechar», respondió la niña. Pasaron unos minutos en silencio. El sol empezó a bajar. El rancho se llenó de sombras largas. Yolanda miró el cielo, calculando el tiempo. Cada minuto contaba. Cuando la niña se fue, el caballo volvió a quedar solo. Yolanda se sentó cerca, cansada. Pensó en todo lo que podía salir mal, en lo fácil que era perder. Un día, nada más. Pero esa noche, por primera vez, el caballo se recostó con menos dificultad. Y Yolanda, aunque no se permitió esperanzas grandes, se quedó ahí hasta que oscureció del todo, cuidando ese tiempo prestado como si fuera algo sagrado. El sol cayó directo desde temprano, sin nubes que lo suavizaran. Yolanda sintió el calor pegársele a la espalda apenas cruzó el portón. Había dormido poco, con la cabeza llena de cuentas, horas, miradas, silencios. El día anterior había sido un regalo corto y ahora todo parecía más pesado. Don Laureano ya estaba ahí. No en la oficina, no en la camioneta. Estaba parado cerca del corral del fondo, con los lentes oscuros puestos, observando sin decir nada. Eso era peor. Cuando el patrón callaba, algo estaba calculando. Yolanda bajó la mirada y siguió caminando, como si no lo hubiera visto. Fue directo al caballo. Relámpago estaba de pie, apenas, apoyando más peso en la pata buena. Al verla, movió la cabeza. No fue gran cosa, pero no había sido así días atrás. «Buenos días», murmuró ella acercándose despacio. Le revisó la herida. No estaba cerrada, pero tampoco sangraba como antes. Le dio agua. El caballo bebió con más ganas. Yolanda sintió una punzada de alivio que se obligó a contener. No quería que nadie notara nada. «¿Eso es lo que llamas mejoría?». La voz de don Laureano sonó detrás de ella. Yolanda se enderezó despacio. «Está comiendo», respondió, «y se sostiene más tiempo». Don Laureano dio un par de pasos, observando al animal como quien revisa una herramienta vieja. «Eso no cambia nada», dijo. «Hoy se cumple el día». Yolanda asintió. No discutió. Sabía que cualquier palabra de más podía volverse en su contra. El capataz se acercó después cuando el patrón se fue. «Te están mirando», le dijo en voz baja. «A ti y al caballo». «Lo sé», respondió Yolanda. «No te metas en problemas», continuó. «Aquí nadie te va a defender». Ella lo miró a los ojos.
No estoy pidiendo que me defiendan, dijo. Solo que me dejen hacer mi trabajo. El capataz suspiró. Eso dices tú, respondió. Pero para el patrón, esto ya no es trabajo. El día avanzó lento. Cada paso que daba Yolanda sentía que alguien la seguía con la mirada. Si tardaba de más con el caballo, alguien carraspeaba. Si le hablaba en voz baja, alguien fruncía el ceño. El rancho entero parecía contener la respiración. A media tarde se escucharon pasos pequeños. «Ya llegué», dijo una voz conocida. Maribel apareció acompañada de su mamá. La niña caminó directo, sin dudar, como si el sol no le molestara, como si no hubiera tensión en el aire. «¿Cómo está hoy?», preguntó, tocando el aire frente a ella. «Un poquito mejor», respondió Yolanda, «pero cansado». Maribel asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. Se acercó al caballo y apoyó la mano en su cuello. Relámpago respiró hondo. Yolanda observó el gesto, cuidando que nadie más lo notara. «Le duele menos», dijo la niña. «Todavía tiene miedo, pero ya no tanto». La mamá de Maribel miró alrededor inquieta. «No quiero problemas», dijo. «Si nos dicen algo, nos vamos». «No pasa nada», respondió Yolanda. «Aquí estoy yo». Desde la oficina, don Laureano los observaba. No dijo nada, pero su presencia pesaba. El capataz se acercó. «No deberían estar aquí», le dijo a Yolanda. «Te lo advirtió». «Es solo un rato», contestó ella. «No están estorbando». «Eso no lo decides tú». La voz de don Laureano cortó el aire. «¿Cuántas veces tengo que decirlo?», preguntó. «Este no es un lugar para visitas». La mamá de Maribel se adelantó. «Perdón, patrón», dijo, «ya nos vamos». Maribel no se movió. Siguió tocando al caballo, despacio. «No lo apuren», dijo. «Se pone nervioso». Don Laureano apretó la mandíbula. «Niña», dijo, «suelta eso». Yolanda dio un paso al frente sin pensarlo. «Déjela», dijo. «No le hace daño». El silencio fue inmediato. El capataz la miró con alarma. Don Laureano giró lentamente hacia ella. «¿Qué dijiste?». Yolanda sintió el corazón golpeándole en los oídos. Tragó saliva. «Que no le hace daño», repitió. «Mire, está tranquilo». Relámpago seguía quieto. No temblaba. No se agitaba. Don Laureano observó la escena unos segundos eternos. Luego soltó una risa breve. «Muy bien», dijo. «Que se quede. Total, ya casi no importa». La frase cayó pesada. Yolanda entendió el mensaje. El tiempo se estaba acabando. Cuando Maribel se fue, el sol ya estaba bajando. Yolanda se quedó sola con el caballo. Le acarició el cuello, apenas. «No sé cuánto más», susurró. «Pero hoy no me voy a rendir». El caballo movió la cabeza rozándole la mano. Fue un gesto pequeño, casi nada, pero bajo ese sol que ya se iba, Yolanda supo que obedecer sería más fácil. Y que resistir, aunque nadie lo aplaudiera, era lo único que podía hacer. La noche cayó despacio, como si también tuviera miedo de llegar. El rancho se fue quedando en silencio, uno de esos silencios que no descansan, que pesan. Yolanda se quedó sentada junto al corral, con la espalda apoyada en el poste viejo y las manos juntas, sin hacer nada. A veces, no hacer nada era lo único que quedaba. Relámpago respiraba hondo, con pausas largas entre un resuello y otro. Cada sonido le llegaba a Yolanda como un golpe suave en el pecho. Estaba viva esa respiración. Débil, sí, pero viva. Le dolían las piernas, los hombros, la cabeza. Pero más le dolía pensar. Pensar en el reloj invisible que avanzaba aunque nadie lo mirara. Pensar en la mañana siguiente. Pensar en la palabra mañana como una amenaza. Cerró los ojos y sin querer, sin proponérselo, recordó la voz de su abuela. No la voz fuerte, no la de los regaños. La otra, la bajita, la que usaba cuando todo estaba mal y no había soluciones claras. «Cuando no sepas qué hacer, mija, quédate. Dios trabaja mucho en el silencio». Yolanda tragó saliva. Hacía años que no rezaba así, no de memoria, no pidiendo cosas grandes, solo quedarse, respirar, acompañar. Juntó las manos un poco más.
Si esto no es tuyo, quítamelo del corazón, susurró. Pero si sí, no me dejes sola. No hubo respuesta, no luces, no señales, solo el mismo silencio, ese que a veces duele más que cualquier palabra. Abrió los ojos, Relámpago se movió, no fue brusco. Fue lento, torpe, como si cada músculo le pidiera permiso al siguiente. El caballo acomodó el cuerpo, estiró un poco el cuello y apoyó más peso en la pata buena. Yolanda se incorporó de inmediato, alerta, sin hacer ruido. «Despacio», murmuró, «no te apures». El caballo intentó levantarse, las patas traseras temblaron, el cuerpo se inclinó hacia adelante. Por un segundo, pareció que no lo lograría. Yolanda se levantó también sin tocarlo, con las manos extendidas al aire, como si pudiera sostenerlo desde lejos. «Aquí estoy», dijo, «no te caigas». El esfuerzo duró apenas unos segundos, pero a Yolanda le parecieron eternos. Relámpago resopló fuerte, dio un paso torcido y volvió a apoyar el peso. No se cayó, tampoco quedó firme, pero estaba más arriba que antes. Yolanda se llevó la mano a la boca para no soltar un sollozo. Eso es», susurró con la voz rota. «Con eso basta por hoy». El caballo se quedó así, temblando, respirando rápido. Luego, con cuidado, volvió a recostarse. Esta vez no fue una caída. Fue una decisión. Yolanda se dejó caer de rodillas en la tierra. El suelo estaba frío. No le importó. Apoyó la frente en las manos y respiró hondo. No era un milagro, no todavía, pero tampoco era nada, era algo. El ruido de unos pasos la sacó del momento. «¿Qué haces aquí tan noche?» Era el capataz. Traía una linterna en la mano. «Nada», respondió Yolanda, «solo cuidando». El hombre iluminó al caballo, luego a ella. «Te vas a meter en problemas», dijo. «El patrón no es paciente». «Ya lo sé». El capataz dudó un segundo. «¿Lo viste?», preguntó. «¿Intentó pararse?» Yolanda asintió. «Un poco». El hombre apagó la linterna. Se quedó callado. «No te prometas cosas», dijo al final. «A veces los animales hacen eso antes de...». No terminó la frase. «¿Antes de qué?», preguntó Yolanda, levantando la mirada. El capataz negó con la cabeza. «Nada, vete a descansar». Se fue sin decir más. Yolanda volvió a sentarse. El frío le subió por las piernas. Se acomodó el rebozo. Miró al caballo, que ahora respiraba más lento. Se acercó un poco más, sin tocarlo. «No sé qué va a pasar mañana», dijo en voz baja, «pero hoy no fue en vano». El viento se movió entre los árboles. Un perro ladró a lo lejos. El mundo siguió. Yolanda cerró los ojos otra vez, no para dormir, sino para quedarse ahí, acompañando, porque había silencios que dolían. Pero también había silencios que sostenían, y en ese silencio, frágil como todo lo que valía la pena, algo seguía de pie, aunque fuera apenas un momento más. El amanecer llegó sin colores bonitos. El cielo estaba gris, pesado, como si también supiera lo que tocaba ese día. Yolanda cruzó el portón del rancho con el corazón apretado, sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. No había dormido casi nada. El cuerpo seguía en pie por costumbre, pero por dentro todo temblaba. Los trabajadores ya estaban reunidos cerca del corral grande. Nadie hablaba fuerte. No había bromas, ni música, ni risas. Solo murmullos cortos y miradas que se cruzaban y se apartaban rápido. Cuando Yolanda apareció, algunos bajaron la vista. Otros la miraron con lástima abierta. Relámpago seguía en el fondo, amarrado al mismo poste. Al verla, movió la cabeza despacio. Yolanda sintió un nudo en la garganta. Se acercó sin pensar en quién miraba. «Buenos días», susurró, como si ese saludo pudiera protegerlos a los dos. Le revisó la herida. No estaba mejor, pero tampoco peor. Le dio agua, bebió. Eso le dio un hilo de fuerza, pero no de esperanza. No la suficiente. Un ruido metálico cortó el aire. Alguien arrastraba algo pesado. Yolanda no quiso voltear, pero el sonido se le metió por el cuerpo. Sabía qué era. Lo había visto antes, en otros ranchos.
nunca tan cerca. «Ya llegó el patrón», dijo alguien en voz baja. Don Laureano apareció caminando firme, con las manos en los bolsillos. No miró a Yolanda, no miró al caballo, miró al grupo. «Vamos a hacerlo rápido», dijo. «No quiero escenas». Yolanda sintió que el piso se le movía. Se adelantó un paso sin darse cuenta. «Patrón», empezó a decir. Don Laureano levantó la mano. «No», dijo. El día se cumplió. El capataz evitó mirarla. Los peones se acomodaron, formando un semicírculo. Nadie parecía cómodo, pero nadie se movía. El rancho funcionaba así. Uno daba la orden, los demás obedecían. Yolanda sintió que el aire no le alcanzaba. Pensó en su trabajo, en su cuarto rentado, en lo poco que tenía. Pensó que, si decía algo más, podía perderlo todo. Y aún así, dio otro paso. «Anoche intentó levantarse», dijo. «Usted no lo vio». Don Laureano giró despacio. «Eso no cambia nada». «Sí cambia», respondió ella con la voz temblorosa. «Significa que todavía está luchando». Un murmullo recorrió al grupo. El capataz apretó la mandíbula. «Ya basta», dijo don Laureano. «No me hagas perder tiempo». Uno de los trabajadores se acercó al caballo. Relámpago se movió inquieto, sintiendo la tensión. Jaló la cuerda, nervioso. «Tranquilo», dijo Yolanda casi sin darse cuenta. «Tranquilo». «Aléjate», ordenó don Laureano. «No empeores esto». Yolanda no se movió. Ese fue el momento. El punto sin regreso. Lo supo en cuanto sintió todas las miradas encima. El silencio se volvió espeso, incómodo. «¿Me va a correr?», preguntó ella sin gritar. «¿Por pedirle que mire?». Don Laureano la observó largo rato. Luego soltó una risa seca. «No te hagas la mártir», dijo. «Nadie te obligó a meterte donde no te llamaron». El trabajador volvió a jalar la cuerda. El caballo relinchó, débil pero claro. El sonido atravesó el patio. Yolanda sintió que se le quebraba algo por dentro, y entonces, entre ese ruido y ese caos, se escuchó una voz pequeña. «¡Espérense!». Todos voltearon. Maribel estaba ahí, de pie junto al portón, tomada del brazo de su mamá. La niña respiraba agitada, como si hubiera caminado rápido. «No», dijo otra vez, «no lo hagan». Don Laureano frunció el ceño. «¿Quién dejó entrar a la niña?». «Nadie», respondió la mamá nerviosa. «Yo la traje». «Perdón». «Llévesela», ordenó él. «Esto no es un espectáculo». Maribel dio un paso al frente, soltándose del brazo. «Él no está listo», dijo. «Todavía no». Algunos peones se miraron entre sí. El capataz tragó saliva. «Niña», dijo don Laureano, «no sabes de lo que hablas». «Sí sé», respondió ella. Está de pie por dentro. Yolanda sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, no por lo que decía la niña, sino por la certeza con la que lo decía. Relámpago volvió a moverse. Con esfuerzo, apoyó mejor las patas delanteras. No se levantó del todo, pero tampoco se rindió. El movimiento fue torpe, pero evidente. «Mírelo», dijo Yolanda sin poder contenerse. «Mírelo bien». Don Laureano dudó por primera vez. Fue apenas un segundo, pero todos lo notaron. El rancho entero pareció detenerse ahí. El caballo respiraba agitado. Maribel extendió la mano al aire sin tocarlo. «No tengas miedo», dijo. «Aquí estamos». El sol, por fin, rompió las nubes y cayó directo sobre el corral, no como promesa, como advertencia. Yolanda sintió que ese amanecer le estaba pidiendo todo. Su trabajo, su calma, su silencio, tal vez más. Y aún así se quedó ahí, de pie, frente al caballo sentenciado, sabiendo que, pasara lo que pasara después, ya no había vuelta atrás. El relincho salió de lo más hondo del pecho de Relámpago. No fue fuerte, no fue largo, pero fue claro. Tan claro que cortó el murmullo del rancho como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe. Todos se quedaron quietos. El hombre que sostenía la cuerda aflojó la mano sin darse cuenta. El capataz levantó la cabeza. Don Laureano frunció el ceño, molesto, como si ese sonido hubiera desordenado algo que ya tenía decidido.
Maribel giró el rostro hacia el caballo al mismo tiempo que el relincho se apagaba. «Me escuchó», dijo. No fue una pregunta, fue una certeza. La mamá de la niña intentó jalarla del brazo. «No, Maribel, ya vámonos». La niña se soltó con suavidad. «Espérame», dijo, «solo tantito». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, empezó a caminar. No rápido, no con miedo. Caminó como quien sigue un camino que ya conoce. Los pasos eran cortos, firmes, seguros. Cada guarache tocaba la tierra levantando un polvito suave que brillaba con el sol recién salido. «¡Oigan!», gritó uno de los peones. «¡La niña! ¡Deténganla!», ordenó don Laureano. Pero nadie se movió. Yolanda sintió que el corazón se le salía del pecho. «¡Maribel!», dijo con la voz quebrada. «Ven, por favor». La niña no se detuvo. Sonrió apenas, como si hubiera escuchado algo bonito. Relámpago volvió a moverse. Esta vez levantó más la cabeza. Las orejas se fueron hacia adelante. El cuerpo seguía débil, pero había una atención nueva, despierta. «No lo asusten», dijo Maribel. «Está intentando». «¿Intentando qué?», preguntó don Laureano irritado. Nadie le respondió. La niña llegó hasta quedar a un par de pasos del caballo. Se detuvo sola. Inclinó un poco la cabeza, escuchando su respiración. «Te duele», dijo, «pero todavía puedes». El caballo resopló. No retrocedió. No pateó. Su cuerpo tembló, pero no de miedo, sino de esfuerzo. Yolanda no respiraba. Sentía las manos frías, el estómago revuelto. Sabía que cualquier movimiento brusco podía arruinarlo todo. Maribel levantó la mano despacio, sin tocar aún. «¿Puedo?», preguntó sin dirigirse a nadie en específico. El silencio fue total. La niña dio un paso más. La punta de sus dedos rozó el aire frente al hocico del caballo. Relámpago aspiró hondo. Dio un pequeño paso hacia adelante, apenas perceptible, pero real. Un murmullo recorrió al grupo. «Se movió». «¿Viste eso?». «No inventes». Maribel apoyó la mano en su cuello. El contacto fue suave, casi respetuoso. El caballo cerró los ojos un segundo, y entonces, con un esfuerzo que parecía venir de muy adentro, Relámpago intentó incorporarse. Las patas delanteras se afirmaron. El cuerpo se levantó un poco más que antes. No fue elegante, no fue firme, pero fue un intento claro, visible para todos. «Está de pie», susurró alguien. «No del todo. Pero míralo». Don Laureano dio un paso al frente sin darse cuenta. «Eso», dijo, «eso no estaba así ayer». «No», respondió Yolanda, «ayer no estaba así». Relámpago relinchó otra vez, más bajo, como un quejido largo. Maribel apoyó la frente en su cuello, sin miedo. «Aquí estoy», dijo, «no te vayas». La mamá de la niña se llevó las manos a la boca. El capataz apretó los puños. Nadie sabía qué hacer. El guión de siempre ya no servía. El caballo se sostuvo unos segundos más. Luego, con cuidado, volvió a bajar el cuerpo. Esta vez no cayó. Se acomodó. Respiró fuerte, vivo. El rancho entero parecía contener el aliento. «Eso no prueba nada», dijo don Laureano, pero su voz ya no sonaba igual. «Los animales hacen eso a veces». «Sí prueba», respondió Yolanda. «Prueba que siente, que responde, que no está perdido». Don Laureano la miró, molesto. «¿Y ahora qué quieres?», preguntó. «¿Que cancele todo por un momento?». Yolanda no respondió. Miró a Maribel, al caballo, a los peones que evitaban la mirada del patrón. Maribel levantó la cara. «No es un momento», dijo. «Es que nos escuchó». Don Laureano soltó una risa nerviosa. «¿Escuchar qué?». La niña se quedó callada unos segundos. «Que no está solo». Ese silencio fue distinto, no incómodo, no tenso. Fue pesado, como si algo invisible hubiera caído en medio del patio. El sol subió un poco más. El día avanzaba. El tiempo, ese sí, no se detenía. Don Laureano respiró hondo. «Tráiganme al veterinario», dijo de pronto. «Que lo revise». «¿En serio?», preguntó el capataz sorprendido. «Dije que lo traigan», repitió. «No voy a decidir esto a ciegas».
Yolanda sintió que las piernas le flaqueaban. No era una victoria, no todavía, pero tampoco era el final. Maribel sonrió, cansada pero tranquila. «Te dije», susurró al caballo. «Todavía no». Relámpago resopló suave, como si entendiera. Y por primera vez desde que todo empezó, nadie se atrevió a burlarse. Nadie habló de sacrificios. Nadie miró al caballo como basura. El tiempo no se detuvo. Pero ese relincho lo había torcido lo suficiente como para cambiarlo todo. El veterinario llegó cuando el sol ya estaba alto y el polvo se había asentado sobre todo. Era un hombre joven, con botas gastadas y una mochila colgada al hombro. No traía prisa, pero tampoco curiosidad. Caminó directo al corral, como quien ha visto muchas veces el mismo final. «¿Cuál es?», preguntó. Don Laureano señaló sin hablar. Relámpago levantó la cabeza al escuchar pasos nuevos. Yolanda se apartó un poco para dejar espacio, pero no se fue. Maribel seguía ahí, tomada de la mano de su mamá, en silencio. El veterinario se agachó frente al caballo. No dijo nada al principio. Observó, tocó con cuidado, revisó la herida, los ojos, las patas. El rancho entero parecía suspendido de sus manos. «¿Desde cuándo está así?», preguntó. «Días», respondió don Laureano. «Ya no sirve». El veterinario no contestó. Siguió revisando. Relámpago se movió inquieto, pero no retrocedió. «Tranquilo», dijo el hombre. «No te voy a hacer nada». Ese tono, tranquilo y firme, relajó un poco el ambiente. Yolanda soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. El veterinario se levantó despacio. «No está bien», dijo, «eso es claro». Don Laureano cruzó los brazos. «Entonces, pero tampoco está perdido», continuó el veterinario. El silencio fue inmediato, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. «¿Cómo que no?», preguntó don Laureano. «La herida está fea, sí», respondió, «pero no está infectada como pensé. Y la pata tiene daño, pero no es irreversible». Uno de los peones dio un paso al frente. «Entonces puede...» «Con tratamiento», interrumpió el veterinario. «Tiempo, cuidado, puede recuperarse, no para trabajo pesado. Pero vivir...» «Sí». Las palabras quedaron flotando. «Vivir». Yolanda sintió que las piernas le temblaban. No lloró, no sonrió, solo se quedó quieta, como si cualquier movimiento pudiera romper ese momento. Don Laureano se aclaró la garganta. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «¿Cuánto dinero?». El veterinario lo miró directo. «Más del que quiere gastar», respondió. «Menos del que cree». Algunos peones se miraron entre sí. El capataz bajó la vista. «Usted dijo que no valía la pena», murmuró alguien sin querer. Don Laureano giró rápido. «Yo no dije eso», respondió. «Dije que no servía». «No es lo mismo», dijo el veterinario. Esa frase cayó como un golpe seco. Maribel levantó la cara. «¿Entonces no se va a morir?», preguntó. El veterinario se agachó frente a ella. «No hoy», respondió. «Y si lo cuidan, puede que no pronto». La niña sonrió, aliviada. No gritó, no celebró. Solo apoyó la cabeza en el brazo de su mamá. «Gracias», susurró. Don Laureano respiró hondo. Caminó unos pasos, dándole la espalda a todos. Se pasó la mano por la nuca. «Esto no estaba en mis planes», dijo. «Aquí no somos un hospital». «No», respondió el veterinario. «Pero tampoco es un basurero». El ambiente se tensó. Nadie hablaba así frente al patrón. Nunca. Don Laureano se volteó, molesto. «¿Me estás diciendo qué hacer en mi rancho?» «Le estoy diciendo lo que vi», respondió el veterinario. «La decisión es suya». Todos esperaron. Ese segundo se estiró más de la cuenta. Yolanda sintió que pasara lo que pasara, algo ya había cambiado, porque ahora no estaba sola, porque ya no era solo su palabra contra la de él. «¿Y tú?», preguntó don Laureano de pronto mirándola. «¿Vas a seguir con esto?». Yolanda levantó la cara. «Sí», dijo, «aunque me cueste el trabajo». El murmullo fue inmediato. El capataz la miró sorprendido. Algunos peones negaron con la cabeza. Don Laureano la observó largo rato, ya no con desprecio, con algo más incómodo.
¿Por qué?, preguntó. ¿Qué ganas? Yolanda pensó en su abuela, en el silencio, en el relincho, en la niña. No ganar, respondió. No perderlo todo. Don Laureano se quedó callado. El veterinario cerró su mochila. Deme una respuesta, dijo. Tengo otros lugares que visitar. El patrón miró alrededor, a los trabajadores, a la niña, al caballo que respiraba despacio, vivo. Está bien, dijo al final. Se queda, por ahora. Un suspiro colectivo recorrió el rancho. Pero, continuó, no es gratis. Si en unos días no mejora, se acaba. Eso es justo, respondió el veterinario. Don Laureano se fue sin decir más. Subió a su camioneta y arrancó. El polvo se levantó detrás de él. Nadie habló durante unos segundos. Luego, uno de los peones se acercó al caballo. «Aguanta, viejo», dijo. «Parece que todavía hay camino». Yolanda se dejó caer en la barda, exhausta. Maribel se acercó. «Te dije que podía», susurró. Yolanda sonrió por primera vez en días. No era una victoria completa, pero el poder ya no estaba donde había empezado. Y eso, en un lugar como ese, lo cambiaba todo. El acuerdo duró menos de lo que Yolanda esperaba, no en el papel, no en las palabras, en el ambiente. Al día siguiente, don Laureano volvió a llegar temprano, pero esta vez no se fue directo a la oficina. Caminó hacia el patio central y pidió que todos se reunieran. Los peones dejaron lo que estaban haciendo. Algunos se limpiaron las manos en el pantalón, otros se quitaron el sombrero. El rancho entero se acomodó frente a él. Yolanda supo que no era buena señal. «Para que no haya chismes», dijo don Laureano con voz clara, «voy a dejar algo en claro». Miró alrededor. Se tomó su tiempo. Luego señaló hacia el corral del fondo. «Ese caballo sigue aquí», continuó, «no porque alguien tenga razón, sino porque yo lo permití». Algunos bajaron la mirada, otros miraron a Yolanda. «Aquí no mandan las emociones», siguió. «Aquí manda el trabajo. Y que quede claro, si ese animal sigue respirando es por mi paciencia, no por milagros». Yolanda sintió el calor subirle al rostro. No dijo nada. «Y tú», agregó, mirándola directo, «no te confundas, no eres salvadora de nadie». El silencio se volvió incómodo. «Haces lo que te digo», continuó, «nada más. Si no, la puerta está abierta». Yolanda apretó los dientes. El pecho le ardía, pero mantuvo la mirada baja. No por miedo, por dignidad. «¿Quedó claro?», preguntó don Laureano. «Sí, patrón», respondieron varios. Yolanda fue la última en hablar. «Sí», dijo, «quedó claro». Don Laureano asintió, satisfecho, dio media vuelta y se fue. Los peones se dispersaron despacio. Nadie dijo nada al principio. El capataz se acercó a Yolanda cuando ya estaban casi solos. «No tenías que aguantar eso», murmuró. «Sí», respondió ella. «Sí tenía». «Te expuso», insistió él, «frente a todos». Yolanda se encogió de hombros. «No me quitó lo que ya sabía». El capataz la miró un segundo más, como queriendo decir algo, pero no lo hizo. Se fue. Yolanda caminó hacia el corral del fondo. Relámpago estaba de pie, apoyado con cuidado. No fuerte, no firme, pero sostenido. Cuando la vio, movió la cabeza despacio. «Aquí estoy», susurró ella. No pasó nada. Le limpió la herida con calma. Le habló bajito. El caballo respiraba mejor que días atrás, pero cualquier mejora parecía invisible para quien solo quería ver pérdidas. Más tarde, mientras Yolanda llevaba agua, escuchó risas a sus espaldas. «Ya viste», dijo uno. «Ahora resulta que con rezar se curan los caballos». «Al rato nos va a pedir altar», respondió otro. Yolanda siguió caminando. No contestó. Cada paso era una decisión. Por la tarde llegó Maribel. «¿Estás triste?», preguntó la niña sin rodeos. Yolanda dudó un segundo. «Un poquito». «¿Por qué?». Yolanda miró al caballo antes de responder. «Porque a veces hacer lo correcto duele». Maribel asintió. «Mi mamá dice que duele porque cuesta», dijo. «Si no doliera, cualquiera lo haría». Yolanda sintió un nudo en la garganta. «Tu mamá es sabia».
No, respondió la niña. Es cansada, pero no se rinde. Relámpago resopló suave como si quisiera participar. Él tampoco, dijo Maribel sonriendo. Al caer la tarde, don Laureano volvió a pasar por el corral. Se detuvo unos segundos. Observó al caballo, luego a Yolanda. «No te emociones», dijo. «Esto sigue en pausa, no ganado». «Lo sé», respondió ella. «Y que no se te suba», agregó. «Aquí las cosas no cambian por una historia bonita». Yolanda levantó la vista. «No estoy contando una historia», dijo. «Estoy cuidando». Don Laureano frunció el ceño, molesto. «Cuida tu lugar», respondió. «Es lo único que tienes». Se fue. Yolanda se quedó ahí, con las manos apoyadas en la madera del corral. El comentario había dolido más de lo que quiso aceptar, porque, en parte, tenía razón. Su lugar siempre había sido frágil, pero también sabía algo más, que ese lugar, por pequeño que fuera, ya había sostenido una vida. Esa noche, cuando el rancho quedó en silencio, Yolanda se sentó junto a Relámpago como otras veces. No rezó en voz alta, no pidió nada, solo se quedó. El caballo respiraba tranquilo, no fuerte, pero constante. Yolanda cerró los ojos. Había sido humillada, sí, pero no vencida. Y en un lugar donde el miedo mandaba desde siempre mantenerse firme, aunque fuera en silencio, ya era una forma de resistencia. Los días empezaron a pasar distinto, no más fáciles, no más lentos, distintos. Relámpago ya no pasaba todo el tiempo recostado. Por las mañanas, cuando Yolanda llegaba, lo encontraba de pie, apoyando el cuerpo con cuidado, como quien mide cada movimiento para no perder el equilibrio. No era fuerza todavía, era intención, y eso, para ella, ya era algo grande. «Buenos días», le decía siempre, aunque nadie más lo saludara. El caballo movía la oreja, a veces levantaba la cabeza, a veces no, pero estaba ahí, despierto, presente. Una mañana, mientras Yolanda limpiaba el corral, escuchó un ruido distinto detrás de ella. Un golpe seco, seguido de un resoplido fuerte. El corazón se le subió a la garganta. Se volteó rápido, esperando lo peor. Relámpago había dado 2 pasos solo, no firmes, no parejos, pero 2 pasos. Yolanda se quedó inmóvil. No corrió, no gritó. Se llevó la mano al pecho, conteniendo el impulso de hacer algo que pudiera asustarlo. Eso fue tuyo», susurró. «Nadie te ayudó». El caballo se quedó quieto, respirando agitado. Luego volvió a acomodarse. No se cayó. Ese día, Yolanda trabajó con una energía distinta. Seguía cansada, seguía con miedo, pero algo dentro se había aflojado un poco, como si ya no cargara sola. Por la tarde llegó Maribel. Como casi todos los días, ya no pedía que la llevaran. Entraba sola por el portón, contando pasos, siguiendo sonidos. «Hoy no choqué con nada», anunció orgullosa. «Eso es nuevo», respondió Yolanda sonriendo. La niña caminó directo hacia el corral, sin estirar las manos al frente. Se detuvo a unos pasos del caballo. «Está más alto», dijo. «Ya no suena tan cansado». Relámpago resopló, como si le contestara. «¿Ves?», dijo Yolanda. «Te reconoce». Maribel negó con la cabeza. «No te reconoce a ti», corrigió. «Reconoce cómo te quedas». Yolanda frunció el ceño. «¿Cómo me quedo?» «Aquí», dijo la niña tocándose el pecho. «Sin correr». La frase se le quedó rondando todo el día. No todos notaban las mejorías. Don Laureano, por ejemplo, pasaba y miraba rápido, como si no quisiera ver de más. El capataz, en cambio, empezó a quedarse unos segundos más cada vez. «Camina mejor», dijo una tarde, casi en secreto. «Sí», respondió Yolanda. «Despacio. No te confíes», agregó él. «El patrón sigue esperando que falle». Yolanda asintió. Lo sabía. Cada mejora venía acompañada de un miedo nuevo. Miedo a que fuera lo último, miedo a que no alcanzara, miedo a creer demasiado. Una noche, ya sola, Yolanda se sentó junto al corral y se dio cuenta de algo que la descolocó.
No estaba rezando para que el caballo se salvara. Estaba agradeciendo que hubiera llegado hasta ahí. Antes solo pedía que no me doliera, murmuró. Ahora no terminó la frase. Relámpago respiraba tranquilo. El rancho estaba en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no pesaba igual. Al día siguiente, Maribel llegó más tarde de lo normal. Venía agitada. «Me caí», dijo como si nada. Yolanda se alarmó. «¿Te lastimaste?» «No», respondió. «Me levanté sola». La niña sonreía, no orgullosa, segura. «Antes me quedaba ahí», explicó. «Ahora no». Yolanda sintió que algo se acomodaba dentro de ella. Miró al caballo, luego a la niña. «Los dos están aprendiendo», dijo. «Y tú también», respondió Maribel sin dudar. Esa tarde, don Laureano se detuvo más tiempo del habitual. Observó cómo Yolanda limpiaba la herida, cómo el caballo respondía mejor al contacto. «No cantes victoria», dijo. «Esto todavía puede torcerse». «Todo puede», respondió Yolanda. «Pero hoy no». Don Laureano no replicó. Se fue en silencio. Esa noche, Yolanda se quedó despierta más de lo normal. No por miedo, por algo parecido a responsabilidad. Ya no sentía que solo estaba reaccionando. Estaba eligiendo. Eligió quedarse. Eligió no endurecerse. Eligió no volverse igual. Relámpago dio otro paso al amanecer. Maribel caminó sin tropezar. Yolanda se descubrió sonriendo sin darse cuenta. Las mejorías eran pequeñas, frágiles, pero los miedos ya no mandaban igual. Y aunque el final seguía siendo incierto, algo dentro de ella había cambiado de lugar. Ya no esperaba solo que todo terminara. Ahora, por primera vez, esperaba que algo empezara. Don Laureano empezó a quedarse solo más seguido. No porque quisiera, sino porque el rancho ya no sonaba igual cuando él estaba cerca. Las conversaciones se cortaban, las risas bajaban de volumen. Nadie lo enfrentaba, pero tampoco lo seguían con la misma seguridad de antes. Eso, para alguien como él, pesaba más que una queja directa. Una mañana entró a la oficina y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. El espejo viejo, colgado junto al archivero, tembló un poco. Don Laureano se quedó mirando su reflejo sin querer. La camisa planchada, las botas limpias, la misma cara de siempre, o eso creía. «Estás dejando que te ganen», se dijo en voz baja. Agarró unos papeles del escritorio, los revisó sin leerlos de verdad. Afuera, el sonido de un caballo resoplando le llegó amortiguado. Reconoció ese resuello. Se tensó. No quería pensar en eso. Más tarde, mientras recorría el rancho, escuchó a dos peones hablando entre ellos. No sabían que estaba ahí. «Pues yo digo que sí mejora», dijo uno. «Antes ni se levantaba». «Y la muchacha», respondió el otro. No se rajó. Don Laureano carraspeó fuerte. Los hombres se callaron de inmediato. «¿Algo que quieran decirme?», preguntó. «No, patrón», respondieron casi al mismo tiempo. Él siguió caminando, pero las palabras se le quedaron pegadas. No se rajó. ¿Desde cuándo eso era algo que se notaba? Esa tarde recibió una llamada, era su hermana, no hablaban mucho. «Oye», dijo ella, sin rodeos, «me contaron lo del caballo». Don Laureano apretó la mandíbula. «Aquí exageran todo». «Puede ser», respondió ella, «pero también dicen que estás más duro que antes». «Así se maneja un rancho», contestó él. «No con sentimentalismos». Hubo un silencio del otro lado. «¿Te acuerdas del caballo de papá?», preguntó ella de pronto. Don Laureano cerró los ojos un segundo. «No empieces», dijo. «Solo pregunto», insistió. «Aquel que nadie quería y que tú defendiste». El recuerdo le llegó sin permiso. Él, mucho más joven, parado frente a su padre pidiendo tiempo, pidiendo oportunidad, el mismo nudo en el estómago. «No es lo mismo», respondió. Aquello era distinto. «¿Seguro?», preguntó ella. Colgó sin despedirse. Don Laureano se quedó mirando el teléfono unos segundos. Luego lo dejó sobre el escritorio como si pesara demasiado. Al atardecer volvió a pasar por el corral del fondo.
Se quedó parado, sin acercarse. Vio a Yolanda trabajar en silencio. Vio al caballo dar unos pasos lentos, medidos. Vio a Maribel sentada en la barda, contando algo en voz baja. Nadie lo notó, y por primera vez eso le molestó menos de lo esperado. «Está mejorando», dijo el capataz, que había llegado sin hacer ruido. «Eso parece», respondió don Laureano. «La gente está hablando», continuó el capataz. «No mal, pero sí distinto». Don Laureano suspiró. «Siempre hablan». «Sí», dijo el capataz, «pero ahora no de usted». Esa frase se le clavó. Esa noche, don Laureano no se fue a su casa de inmediato. Se quedó en la oficina, con una taza de café frío. Miró otra vez el espejo. Esta vez se acercó más. Se vio cansado. No viejo. Cansado de sostener siempre la misma postura. Recordó las veces que había elegido lo fácil, lo rápido, lo que no le movía nada por dentro. Recordó también las veces que había perdido algo sin darse cuenta. «No puedes cambiar ahora», se dijo, «no a estas alturas». Pero la frase no le sonó tan firme. Al día siguiente, uno de los proveedores hizo un comentario que no esperaba. «¿Y qué onda con el caballo?», preguntó riendo. «¿Ahora sí es sagrado?». Don Laureano apretó el volante. «Es mi rancho», respondió. «Yo decido». «Claro», dijo el otro. «No más digo». La risa se le quedó sonando todo el camino de regreso. Cuando llegó, vio a Relámpago de pie, más estable que antes. No fuerte, pero digno. Vio a Yolanda limpiándole el cuello con cuidado. Vio cómo el caballo no se apartaba. Don Laureano se quedó ahí más tiempo del que pensaba. Por primera vez, no se preguntó cuánto costaba mantenerlo. Se preguntó cuándo había dejado de importar. Y esa duda, pequeña pero insistente, fue como verse en un espejo que ya no devolvía la misma imagen. El dictamen llegó sin aplausos. No hubo celebración, ni palabras grandes. Solo una frase dicha con calma, casi como quien da una mala noticia, envuelta en alivio. «Va a vivir», dijo el veterinario, «pero no como antes». Y ese pero cayó pesado. Yolanda se quedó en silencio. No bajó la mirada. Tampoco sonrió. Había esperado esa frase sin saberlo. La había temido también. Relámpago estaba de pie, tranquilo, con el peso mejor repartido. Ya no temblaba tanto. Ya no respiraba con dificultad. Pero la pata dañada seguía ahí, marcando el ritmo de cada movimiento. «No va a poder correr», continuó el veterinario, «ni cargar. El trabajo fuerte no es opción». Don Laureano cruzó los brazos. «Entonces no sirve». El capataz lo miró de reojo. Yolanda respiró hondo. «Sirve para estar», dijo ella sin levantar la voz. Don Laureano la miró, sorprendido. «¿Cómo?». «Para estar vivo», respondió. «Eso es todo». El veterinario carraspeó. «Si lo fuerzan va a empeorar», dijo. «Si lo cuidan puede tener una vida tranquila». Tranquila. La palabra sonó rara en ese rancho. Don Laureano no respondió de inmediato. Caminó unos pasos alrededor del corral, observando al caballo desde distintos ángulos, como buscando algo que no aparecía. «¿Cuánto más?», preguntó al final. «Años», respondió el veterinario. «No de trabajo, de existencia». Ese silencio duró más de lo normal. «No corre», dijo don Laureano. «No produce, respira», contestó Yolanda. El patrón cerró los ojos un segundo, luego los abrió. «Que se quede», dijo. «Pero no aquí». Yolanda sintió un sobresalto. «¿Cómo?». «No va a ocupar espacio de trabajo», continuó. «Que lo muevan al potrero chico, donde ya no estorbe. No era una expulsión, tampoco era un hogar». «Está bien», dijo Yolanda. «Yo me encargo». Don Laureano la miró. «Eso sí», agregó. «No te voy a pagar por cuidarlo». «No se trata de eso», respondió ella. El traslado fue lento. 2 peones ayudaron, sin prisas. Relámpago caminó despacio, cojeando, pero sin resistencia. Cada paso era medido, como si supiera que no había necesidad de correr. Maribel observaba desde la cerca. «¿Por qué no corre?», preguntó. «Porque ya no puede», respondió Yolanda. «Pero no pasa nada».
La niña inclinó la cabeza. Entonces ya no le duele tanto, dijo. Cuando uno corre es porque algo lo persigue. Yolanda sonrió. El potrero chico era sencillo, pasto corto, sombra de un mezquite, silencio. No había ruido de máquinas ni órdenes. Relámpago se detuvo ahí, olfateó el aire, bajó la cabeza, comió un poco, no volvió a correr, no hizo ningún gesto espectacular, solo estuvo. Los días siguientes fueron distintos. Ya no había urgencia, ya no había cuenta regresiva, pero tampoco había gloria. Algunos peones pasaban y lo miraban. «Míralo», decían. «Ahí anda, no con burla, tampoco con admiración, con algo parecido al respeto». Una tarde, don Laureano se detuvo frente al potrero. No dijo nada, solo observó. «No va a servir para nada», murmuró. «Ya sirve», respondió el capataz, «pa' acordarnos». Don Laureano no replicó. Yolanda visitaba al caballo todos los días, le hablaba, le limpiaba la herida que ya casi no sangraba, le llevaba agua fresca. No esperaba nada a cambio. Una mañana, mientras barría cerca, escuchó un sonido suave, no un relincho, un resoplido largo, tranquilo. Volteó. Relámpago estaba acostado al sol, relajado, vivo. Yolanda se quedó ahí, apoyada en la escoba, con los ojos húmedos. No volvió a correr, pero tampoco volvió a ser basura. Y en ese rancho, donde todo se medía por utilidad, un caballo quieto, respirando bajo un mezquite, había cambiado la medida de las cosas. Maribel empezó a llegar sola, no de un día para otro. Primero soltaba la mano de su mamá unos pasos antes del portón. Luego entraba sin que la llamaran. Después ya no preguntaba si podía pasar, simplemente pasaba. «Ya me sé el camino», decía, orgullosa, contando en voz baja. Yolanda la observaba desde lejos, con una mezcla de miedo y admiración. Sabía que cada paso de la niña era una conquista invisible. «¿No te da miedo?», le preguntó una tarde. Maribel negó con la cabeza. «Antes sí», respondió. «Ahora sé cuándo parar». Esa frase se le quedó grabada a Yolanda. Relámpago seguía en el potrero chico. Ya no estaba amarrado, caminaba despacio, con la pata marcada, pero sin dolor visible. Maribel llegaba directo a él, guiándose por el sonido de su respiración. «Estás aquí», le decía, como si confirmara algo importante. El caballo resoplaba suave. No se movía. Esperaba. Una tarde, Yolanda vio algo que le apretó el pecho. Maribel se acercó sola al potrero, tropezó con una piedra y cayó de rodillas. No gritó, no llamó a nadie. Se quedó quieta un segundo. Yolanda dio un paso, lista para correr, pero la niña se levantó sola. Se sacudió el polvo con torpeza y siguió caminando. «¿Estás bien?», preguntó Yolanda cuando llegó junto a ella. «Sí», respondió Maribel. «Antes me quedaba en el suelo, ahora no». Ese ahora lo cambiaba todo. La mamá de Maribel observaba desde lejos. Un día se acercó a Yolanda. «Desde que viene aquí», empezó a decir y se le quebró la voz. «Ya no me pide que la cargue tanto». Yolanda asintió. No supo qué decir. «Gracias», dijo la mujer. «No por el caballo, por quedarse». Yolanda sintió que algo se acomodaba dentro de ella. Nunca había pensado que quedarse pudiera ser tan importante. Esa noche, sentada junto al potrero, Yolanda entendió algo más. Ya no venía solo a cuidar al caballo, venía porque ahí encontraba sentido. No el grande, no el perfecto, uno pequeño, suficiente para levantarse cada día. «No te curó», le dijo a Maribel un día, hablando de Relámpago, «pero te enseñó a confiar». Maribel sonrió. «Y tú me enseñaste a esperar», respondió. Don Laureano pasaba cada vez menos por esa zona. Cuando lo hacía, no decía nada. Miraba de lejos. Un día se detuvo más tiempo del habitual. «Camina mejor», comentó, refiriéndose a la niña. «Sí», respondió Yolanda. «Se anima más». Don Laureano asintió. «No todos los avances se notan», dijo. «Algunos solo se sienten». Y se fue. Yolanda lo vio alejarse.
Pensó que nunca lo hubiera imaginado diciendo algo así. Una mañana, mientras limpiaba el potrero, Maribel se sentó junto a ella. «Cuando sea grande», dijo, «quiero ayudar a los que nadie quiere». Yolanda se quedó callada. «¿Cómo quiénes?», preguntó. «Como él», respondió la niña tocando la tierra. «Como tú». Yolanda sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Yo no estaba perdida», dijo, «solo cansada». Maribel se recostó en el pasto. «Eso también se cura», respondió. El viento movió las hojas del mezquite. Relámpago respiraba tranquilo. El rancho seguía siendo el mismo, pero algo en ese rincón era distinto. Yolanda empezó a ayudar más, no solo con el caballo, con otros animales viejos, con personas que nadie escuchaba mucho. Sin darse cuenta, se había convertido en un punto fijo. Un lugar donde quedarse. Maribel caminaba más lejos cada día. No veía, pero ya no parecía tener miedo del espacio. Tocaba el mundo con cuidado, no con desconfianza. Una tarde, Yolanda la vio caminar hacia el portón sin ayuda. Se detuvo, contó, avanzó, llegó. «Ya llegué», dijo riendo. Yolanda aplaudió suave, con el corazón lleno. Maribel no recuperó la vista, pero ganó algo que no se ve. Y Yolanda, sin buscarlo, encontró un propósito nuevo. No salvar, no cambiar el mundo, solo quedarse y acompañar. La decisión no llegó de golpe. Llegó en silencio, como casi todo lo importante en la vida de Yolanda. Una mañana, mientras limpiaba el potrero chico, se dio cuenta de que ya no miraba el rancho como antes. No había rencor, tampoco gratitud, solo una sensación clara. Su tiempo ahí ya había cumplido algo. Relámpago estaba echado bajo el mezquite, respirando tranquilo. Maribel no había llegado todavía. El aire olía a tierra húmeda. Yolanda se sentó un momento en la cerca y dejó que el pensamiento terminara de formarse. No quería irse huyendo, quería irse completa. Ese mismo día habló con el capataz. «Voy a irme», dijo sin rodeos. Él la miró sorprendido. «¿Te corrieron?» «No», respondió, «ya no me toca quedarme». El capataz guardó silencio unos segundos. «El patrón no va a entender. No tiene que hacerlo». Cuando don Laureano se enteró, no reaccionó como Yolanda esperaba. No se burló, no se enojó, solo asintió. «Sabía que esto iba a pasar», dijo. «La gente que se queda cambia». Yolanda no respondió. No hacía falta. «¿Y el caballo?», preguntó él. «Se queda», respondió ella. «Aquí está bien». Don Laureano miró hacia el potrero. Nunca volvió a correr. «Pero no volvió a ser invisible», dijo Yolanda. El patrón respiró hondo. «Eso fue cosa tuya», admitió, «no mía». «No importa», respondió ella. «Importa qué pasó. El último día Maribel llegó temprano. Me dijeron que te vas», dijo directa. Yolanda asintió. «Sí». «¿Lejos?» «Lo suficiente para empezar», respondió, «pero no tanto como para olvidar». Maribel se quedó callada. Luego extendió la mano y buscó la de Yolanda. «No te vayas sin despedirte de él», dijo. Fueron juntas al potrero. Relámpago levantó la cabeza al escucharlas. Yolanda se acercó despacio, apoyó la mano en su cuello. «Gracias», susurró. «No como se le habla a un animal, como se le habla a alguien que cambió tu camino». Relámpago resopló suave. Maribel sonrió. «Él ya sabía que te ibas», dijo. «Los que se quedan siempre saben». Yolanda sintió un nudo en la garganta. Se fue con una mochila sencilla, pocas cosas, mucho aprendido. Encontró trabajo ayudando en un pequeño refugio improvisado. Primero limpiando, luego cuidando animales viejos, después acompañando a personas que nadie tenía tiempo de escuchar. No era fácil, no era bonito, pero era suyo. A veces llegaban niños, a veces animales que ya nadie quería. Yolanda no prometía milagros, prometía quedarse. Un día recibió una visita. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó una voz conocida. Era la mamá de Maribel. Y junto a ella la niña, caminando con paso seguro.
Ya camino sola casi todo, anunció Maribel. Me caigo menos. Yolanda se agachó frente a ella. Eso no es poca cosa. No, respondió la niña. Es todo. Se sentaron un rato, hablaron poco. No hacía falta más. Antes de irse, Maribel tocó el brazo de Yolanda. No miraste para otro lado, dijo. Por eso yo tampoco lo hago. Esa noche Yolanda se quedó pensando en esa frase, miró alrededor. El refugio era pequeño, incompleto, pero lleno de vida frágil. Entendió que no todos los cambios hacen ruido, algunos solo dejan eco. Relámpago nunca volvió a correr. Maribel nunca recuperó la vista. Yolanda nunca volvió a ser la misma. Pero cuando alguien preguntaba cómo empezó todo, ella no hablaba de milagros. Hablaba de una decisión pequeña, tomada en el momento justo, la de no mirar hacia otro lado, y eso, aunque nadie lo note al principio, cambia destinos. A veces no es el milagro lo que cambia una vida, es la decisión de no apartar la mirada cuando algo frágil nos necesita. Un caballo que ya no corría, una niña que no veía, una mujer que parecía pequeña, y aún así, juntos, movieron destinos que parecían escritos, porque cuando alguien se atreve a quedarse, aunque no tenga poder, dinero ni certezas, algo se acomoda en silencio, y ya nada vuelve a ser igual. Si esta historia te tocó, no la dejes aquí. Compártela, dale like y escribe en los comentarios qué parte te movió más, porque cada vez que alguien más la escucha, este mensaje sigue vivo y nos recuerda que todos podemos ser parte de algo más grande. Suscríbete al canal y quédate con nosotros. Aquí seguimos contando historias que no se olvidan, historias que nacen del dolor, pero terminan tocando el alma.